este tema parte, digamos, de lo siguiente, mira. En estos momentos del planeta está existiendo situaciones bastante, digamos, déjame darle un nombre, situaciones que van a llamar a la conciencia, a la reflexión y a la transformación de las personas. Y esto, mucha gente, Pedro, se lo está tomando desde la parte del sufrimiento. Entonces, mucha gente está sintiendo de alguna otra forma que esto se convierte en un verdadero problema, ¿ya? Entonces, mira, como he estado viendo mucho ese tema, Pedro, estuve analizando el tema ¿por qué nosotros sufrimos? Y para eso, Pedro, te lo voy a decir así, eh, podríamos decir que hay una forma de pensar, Pedro, que nos lleva mucho al tema del sufrimiento. Entonces, mira, voy a mostrar, hoy día traje un puro PowerPoint, como Ya. dirías tú, y con ese nos vamos a dar vuelta porque vamos a hacer los análisis desde ahí para conversar de este tema. Mira, si tú lo puedes leer, Pedro, me ayudas, estupendo. ¿Por qué sufrimos? La vida debe ser como yo quiero. Los deseo. Bueno, aquí está el gran tema. Esta es una forma de pensar. La vida debe ser como yo quiero. Si nuestros amigos del alma lo analizan profundamente, empieza a revisar cuando usted quiere que las cosas sean como usted quiere que sean. Cuando yo entro en esa forma de pensar, la vida debe ser como yo quiero, Pedro, yo me acabo de ganar un pasaje a la dimensión del sufrimiento y voy, ¿te acuerdas que había uno que se llamaba la dimensión desconocida? Y aquí me voy a la dimensión del sufrimiento, Pedro. Entonces, ¿qué pasa, Pedro? Que para mí el sufrimiento, Pedro, es una forma de pensar. Y en esta parte, que lo vuelvo a poner, la vida debe ser como yo quiero, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa acá? Hay unos deseos, ¿cierto? Yo deseo o dependo, digamos, de que la vida sea como yo quiero, y otra cosa es que si las cosas no andan bien, yo me puedo sentir como una víctima. Claro. Luego, por decirlo de otra manera, y aquí voy a dejar una frase como un juego después, mira, Pedro. Lo vamos a decir así. Vamos a decirlo así. Cuando yo quiero que las cosas sean como yo quiero, y eso no es así, yo me resisto. Claro. Por lo tanto, la frase sería así. Resistencia es sufrimiento. Total. Entonces ahora... Aceptación sería felicidad. Exactamente. Sanación. Entonces, claro. Entonces aquí el tema, en el fondo, uno, como dice tu Pedro, todo parte en el fondo que nosotros muchas veces ante la vida nos estamos resistiendo. Mira qué gracias, mira ahí, estupendo lo que hizo el CAE. Resistencia es sufrimiento. Gracias, CAE, quedó pero maravilloso. Y lo que se resiste, persiste. Exactamente, que es la otra parte, ¿te acuerdas esta gran frase del psiquiatra, del señor Jung, ¿cierto? A lo que te resiste, persiste. Bueno, entonces, ¿cuál es el tema aquí, mira, Pedro? Que una de las preguntas aquí que queda mucho cuando la gente está pasándolo mal, cuando se está resistiendo, en el fondo, ya, y yo le digo, bueno, es una forma de que usted puede tomarse las cosas. Lo vamos a decir así, mira. En este momento, que se ha estudiado mucho esto, la gente siente que hay una amenaza, casi planetaria. ¿Ya? Hay una situación que está ocurriendo y la gente lo siente como una amenaza. Según lo que estaba leyendo, Pedro, están diciendo que se parece a una guerra, Pedro, pero no se dice que es una guerra. Pero la gente se siente tan vulnerable y con incertidumbre porque no sabe lo que va a pasar. Entonces, hay una situación similar que están estudiando en este momento. Luego, ¿qué es lo que sucede con esto?
¿Qué es lo que se ha estudiado desde la parte médica, biológica y psicológica? Que los seres humanos, frente a una amenaza, tienen dos formas de responder. Una es adaptarse y la segunda es resistirse. Entonces, vamos a ponerlo acá. La amenaza, una parte es adaptarse y la otra es resistirse. Saludos, Y aquí vamos. Jackie Mesa. Saludos, Jackie Mesa, que te mejores. Un abrazo. Mira, Pedro. Amenaza, o se adapta o resiste. Adaptarse, resistirse, son las dos alternativas. Claro, lo que se ha estudiado, Pedro, que los seres humanos, cuando sentimos una amenaza, y en este momento, ¿qué es lo que se está estudiando? Que a nivel planetario existe como una amenaza, la gente lo siente como una amenaza, entonces hay gente que se adapta y hay gente que se resiste. Ya, lo vamos a decir así. Si usted se adapta, dejamos de exigir y en esta aceptación llegamos a la paz. Entonces, el adaptarse tiene que ver con aceptar y el aceptar, Pedro, tiene que ver con la paz. Entonces, lo vamos a poner acá nuevamente. En este momento, mucha gente siente la situación como una amenaza que podría ser, mira, a nivel financiero, puede ser a nivel emocional, puede ser a nivel de salud. Entonces, ¿qué es lo que se ha estudiado? ¿Y por qué están tan preocupados, digamos, en este momento de la parte médica? Porque dice que los seres humanos en general tienden a adaptarse o resistirse. Pero ¿cuál es el tema? Los que se adaptan, que en el fondo aceptan, encuentran la paz. ¿Y qué pasa con toda la cantidad de gente que se mueve aquí? Ya. Recién dijimos algo. Resistirse, en el fondo, resistencia es sufrimiento. Bueno, preguntan si eso, lo que tú hablas, es conformarse. Ah, qué buena la palabra, qué bueno. No, fíjate. Claro, eso tiene otro nombre, ¿eh? Qué buena la pregunta en la que estamos hablando. Eso también se llama resignación. No, y eso fíjate que no es. Catherine Brito dice, Catherine Brito Astudillo, ¿conformarse? No. Mira, es una muy buena la pregunta que hace, porque ese conformarse hablan de resignarse. ¿Y sabes lo que se ha estudiado, Pedro? Que la resignación o el conformarse es una forma de resistencia. Y la vamos a explicar con detalle, porque a veces la gente dice, bueno, yo me resigno o yo me conformo, ojo, porque según desde la parte médica, Pedro, eso sería resistencia. Lo vamos a explicar por qué. Resistencia, vamos a decirlo así, cuidado, aceptación no tiene que ver con resignación o conformación, o con conformarse. Hay que tener mucho ojo en esa diferencia. Pero la vamos a explicar un poquito más adelante. ¿Qué te parece, Pedro? Agachar el moño, dice Emilio Román Porra. ¿Cómo está, amigo? Agachar el moño. Claro, lo que pasa que acá, mira, a ver, ya que sale este tema, hay que dejar súper claro qué es lo que es resistirse. ¿Ya? Mira, vamos a explicarlo acá. Resistirse, ya acuérdense, ¿eh? Resistencia, como lo puso ahí muy bien, resistencia a sufrimiento. Ojo con esto. Entonces la pregunta es, si yo entro en una aceptación, que en el fondo es, me adapto, en el fondo acepto y entro en paz, que sería el camino, mucha gente no está haciendo eso y está entrando en el sufrimiento, que en el fondo es resistencia. Pero a veces la resistencia no se nota y aquí es donde empiezan los temas que están muy interesados los médicos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que es resistirse? Vamos a dejarlo claro para que la gente lo tenga muy claro. Mira, resistirse tiene que ver cuando la persona, mira, se enfada. Eso es resistencia. Cuando se siente frustrado. Eso es resistencia. Cuando empieza a culparse, eso es resistencia. Cuando empieza a culpar a otro, eso es resistencia. Cuando empieza a resignarse, eso también es resistencia. ¿Está claro, Pedro? Entonces, ahora sí. Quiero mostrar una cosa, mira, que me interesa mucho. Lo voy a poner acá. Porque, Pedro, ¿de qué se está hablando en este momento? Y Amigos del Alma, yo creo que trabaja mucho en ese tema.
Mira, Pedro, el programa ha tenido mucho éxito y sé que ha sido de mucha ayuda porque me lo han comentado. Es un programa que está ayudando, que está generando conciencia, que da herramientas. Y entonces, mira, te lo voy a decir así, mira. Vamos a usar un concepto chino para dejar a la gente claro y ahí entramos al tema en sí que me interesa tratar hoy día, que es el tema de que la resistencia es sufrimiento. Mira, adaptarse significa doblarse, Como así, inclinarse. claro, y resistirse significa quebrarse. Entonces, mira, Pedro, lo que se está diciendo en este momento. Debido a la situación que está ocurriendo a nivel del planeta, hay mucha gente, pero mucha gente, Pedro, que no se está doblando, se está quebrando. Y ese es el gran tema. Entonces, desde aquí, desde Amigos del Alma, nosotros lo que queremos en el fondo es dejar súper claro que la idea es doblarse, no quebrarse. Y entonces, Pedro, ¿cuál es el concepto en sí? La gente que se empieza a resistir, Pedro, se va a quebrar. Y fíjate, Pedro, y lo puedo hablar en forma casi económica, pueden quebrar económicamente también. Pero se entiende, Pedro, ¿cierto? Que el quebrarse tiene que ver con una forma interna de sufrimiento y pasarlo muy mal, entrar en estados depresivos y en situaciones bastante complejas. Luego, el concepto de idea tiene que ver con lo siguiente. Mira, lo voy a decir así, Pedro, lo voy a poner como un juego. Mira, el que se resiste pierde. ¿Has escuchado estos juegos así? El que se resiste pierde. Entonces, a todos los amigos del alma, así como un juego, si usted se está resistiendo, usted ya perdió o está perdiendo. Tanto así, Pedro, que una de las primeras preguntas que se les podría hacer a nuestros amigos, ¿sabes cuál, Pedro, sería? ¿A qué te resistes ahora? ¿A qué te Porque, refieres ahora? Vamos a saludar a Verónica Ortiz. Hola, Verito, ¿cómo está? Paz Cheñó y Marcelita Blanco dice, tenemos que adaptarnos a lo que estamos viviendo para no quebrarnos y sufrir. Bien, profe, lo dice Marcela Blanco. Doblarse es lo mismo, aceptar que somos diferentes. perfecto, Ya mira, ¿qué pasa con esto, Pedro? incluimos a nuestros escuchas. Bueno, tenemos claro lo siguiente entonces. Mira, pusieron, oye, acá está maravilloso. El que se resiste pierde. Yo quiero dejar esa frase acá, Pedro, para que quede así, ¿entiendes tú? En el subconsciente. Si usted se está resistiendo, usted está perdiendo. Pierde. Claro, es como un juego, pero se van a dar cuenta por qué. Porque lo podríamos decir así. Mire, aceptar es mejor que resistirse. Y usted me va a decir, ¿por qué? Porque va a ver todas las consecuencias que tiene usted de resistirse. Cuando usted se resiste, le van a pasar muchas cosas. Entonces, mira, Pedro, entonces dejamos claro lo siguiente. Doblarse no es lo mismo que quebrarse. Bueno, la No. gente se puede inclinar, se puede doblar, pero no que se quiebre. Entonces, Pedro, ¿qué te parece si hablamos de las consecuencias que tiene la resistencia? Porque ya sabemos, Pedro, que la resistencia es sufrimiento. Por lo tanto, veamos este tema. ¿Qué es lo que es Resistiré. resistencia? Hay una canción en España, ¿te acuerdas? Resistiré. Resistir, exactamente. Bueno, mira, partamos con esto. A ver, vamos a responder la pregunta que hizo una dama que tiene que ver con resignación. Ya sabemos que resistencia tiene que ver con enfadarse, con frustrarse, con empezar a buscar culpables, o yo sentirme culpable, ¿ya? O resignarse. Pero, ¿Ya? profesor, Dígame, como profesor de lenguaje, res- dígame. resistir también tiene otro significado. A ver, dígame. Resistiré. O sea, Claro, resistir como sobrevivir, como en la canción. Entonces, hay dos formas quizás de resistir, la que usted está explicando y la de la canción. Porque cuando, por ejemplo, te pasa algo y tú dices, resistiré, quizás voy a resistir doblándome. ya, mira, bueno, si tú lo miras así, claro, ahora la idea, el tema lo voy a explicar así. El tema tiene que ver con resistir, tiene que ver mucho con no aceptar ciertas cosas que no se ¿Ya? pueden cambiar. Lógico. Mayormente ese es el concepto en sí.
Entonces, ¿y qué es lo que pasa con esto? A ver, lo voy a poner de una forma más clara, mira. Generalmente, claro, yo entiendo la resistencia que tú estás hablando, pero acá el concepto tiene que ver mucho con No que sé, uno las empieza a dos, perder energía. las dos son Dime. correctas, las dos son correctas. Sí, sí, sí. Ahora, era para hacer la diferencia de la que yo estoy hablando, pero tú tienes razón en lo otro. No es que se oponen, sino que coexisten. Claro, entonces aquí dice resignarse y aceptar no es lo mismo. Claro, mira, lo que pasa es que la gente a veces, Pedro, muestra la resignación y como dice, como algo, pero ¿qué es lo que se ha estudiado en la forma médica? Resignarse es una forma de resistencia asolapada o callada que se muestra, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que se ha estudiado con respecto a esto? La resignación a veces la gente la acepta, o sea, la resignación la confunde con la aceptación. ¿Y cuál es la diferencia, Pedro? En el sentir. Porque la gente cuando se resigna, la forma como siente las cosas es que siente de alguna otra forma que se siente una víctima o está a merced de las circunstancias. La aceptación no tiene que ver con eso, y si quieres te lo explico al tiro. Mira, ¿por qué en este momento, o sea, vamos a llamarlo así, si yo quiero salir del sufrimiento, yo lo que debo tener claro que debo entrar en aceptación. Ya. ¿Por qué en aceptación? Lo voy a definir a nivel espiritual, Pedro. Bueno, desde la parte médica, Pedro, aceptación es la forma más inteligente de afrontar una situación. Eso es lo que explican los médicos. Desde una parte espiritual diría así, mira, cuando yo acepto es porque entiendo y comprendo profundamente que existe un plan y un propósito. Y ese plan y propósito está dado por la divinidad. Por lo tanto, siempre que está sucediendo algo, tiene un propósito mayor. Puede ser que yo desde mi mente racional y analítica no lo comprenda, pero siempre lo que está ocurriendo es para mi mayor bien. Eso cuando yo tengo, Pedro, esa concepción, yo entro en aceptación. Entonces, ¿qué hago? Dejo de exigir, me rindo y acepto lo que está pasando. Y abro el corazón. Y cuando acepto, Pedro, ¿qué es lo que pasa? La resistencia es como fuerza. Me Esto inclino. otro, es claro, lo otro es en el fondo llegar a la paz y soltar. ¿Te acuerdas cuando hablamos la otra vez? Soltar y confiar. Sí. Claro, está más en ese concepto. Entonces, ¿cuál sería la solución para la gente? Acepto la vida y fluyo con ella. Si quieres, se lo digo de otra manera. Me adapto y fluyo con la vida. Me adapto y fluyo con la vida. Claro, ahora, si yo me resisto y quiero que, mira, imagínate tú, yo quiero que mi país sea así, yo quiero que el presidente sea así, yo quiero que el vecino sea así. Eso va a generar sufrimiento. Entonces, espero que quede claro Me ese... adapto y fluyo con la vida. Oye, maravilloso el está, pero... así, Conectadísimo, conectado. conectado. Súper bien. Entonces, mira, ¿qué es lo que se ha estudiado con respecto al tema de la resignación? La resignación se ha estudiado, fíjate que tiene mucho que ver con dos sentimientos que son bastante complejos y que la gente en este momento los puede tener. Uno de ellos se llama impotencia y el otro se llama desesperanza. ¿Qué es lo que se ha estudiado desde la parte médica? Que la impotencia es cuando yo siento que no puedo hacer nada. Y la desesperanza, bueno, falta de esperanza o que jamás podré hacerlo. ¿Qué es lo que es lo más complicado de esto? Cuando uno entra en estos conceptos, me estoy en el fondo entrando en un tema de resistencia. Entonces, vamos a dejar claro esto. Mucha gente en este momento puede tener, una vez lo hablamos esto, Pedro, puede tener un diálogo interior. ¿Te acuerdas cuando una vez conversando del diálogo interior? Donde en ese diálogo interior yo empiezo a conversar conmigo y me siento impotente y sin esperanza. Cuando yo entro en la impotencia y la desesperanza, mira lo que pasa con la gente. La gente se bloquea y se anula. Uy, uy, uy. Ahora, ¿qué es lo que pasa con eso? ¿Por qué es tan importante lo que estamos diciendo? Porque ahora lo voy a llevar a una situación, mira, en este momento que está pasando, Pedro. En la situación de la salud, cuando tú ya sientes impotencia, que no puedes hacer nada,
y que ya no hay esperanza, se ha dicho que las personas que están con algunas situaciones médicas y que han podido cambiar y revertir estos diagnósticos o estas enfermedades, los que caen en impotencia y en desesperanza, Pedro, se amargan y se acortan la vida. Y algunos se van muy rápido de aquí. Tanto es así, Pedro, que se dice que la parte médica está muy interesada, Pedro, que tú no vayas a caer en esta forma de resistencia que tiene que ver con dos sentimientos, impotencia y desesperanza. Si tú caes en eso, Pedro, te bloqueas y te anulas y te amargas y se acorta tu vida. ¡Uy, qué extremo! Claro, es una forma, por decirlo así, de resistencia. Ahora, cuando la gente también, Pedro, está en resistencia, ¿sabes lo que hace? Siente que hay una amenaza, Pedro, y ¿sabes lo que hace? Ataca. Ataco esto. Ya. Ahora, ¿qué es lo que se dice en este momento? ¿Cómo ataco un virus? Entonces, como no tengo tan claro cómo hacer eso, ¿qué es lo que pasa? Mira, las personas que entran en ataque ante situaciones estresantes y que se resisten a las situaciones, dejan de tener, vamos a llamarlo así, una mente que dé soluciones creativas. Entonces, mira, Pedro, si yo me resisto a algo, en vez de entrar en un estado más de tranquilidad y de paz, yo me voy a poner tenso y esa tensión lo que va a causar en mí que voy a tener cada vez menos soluciones creativas para salir de las circunstancias que me tienen, por decirlo un poco, complicado. Ya. ¿Se entiende la idea? Entonces, ese es otro mecanismo. Yo me resisto, ataco. Ya. Ahora mira. Ya, ahora mira. Pedro, si yo me resisto mucho tiempo a una situación cualquiera sea, se ha dicho que yo entro en agotamiento. ¿Ya? Y ese agotamiento, Pedro, me lleva a situaciones donde yo voy a empezar a generar mucho cortisol. Y ese cortisol va a llegar a la sangre, lo cual va a estar con menos oxígeno, me va a dañar el corazón, el pulmón, los músculos, y voy a tener todo tipo de dolores, desde la columna a la cabeza. ¿Está claro, Pedro? Aquí me pone, cae en psicología, en sociología, a la pérdida de la esperanza y la desconfianza en los sistemas se le llama desesperanza aprendida. Mira qué interesante. Mira qué interesante. Desde la sociología. Sí. Mira que el CAE es sociólogo, se me había olvidado. Ya, entonces mira, Pedro. Bueno, gracias por el aporte, CAE. ¿Qué es lo que estamos hablando acá? Mira, Pedro. Lo que pasa es lo siguiente. Nosotros tenemos que tener claro que cuando nosotros nos estamos resistiendo, nosotros vamos a entrar en sufrimiento. Y ese sufrimiento, ¿qué nos va a traer? Nos va a traer temas. ¿A qué me refiero? Por un lado nos va a traer temas a nivel mental, vamos a estar poco claros, no vamos a tener soluciones creativas para poder reaccionar frente a situaciones, me voy a empezar a estresar, me voy a empezar a contracturar y voy a entrar en todo lo que es tensión. Ahora, ¿eso qué es lo que ha traído Pedro? Mira, mucha gente cuando tiene mucha tensión, Pedro, le cuesta respirar. Dicen que no pueden respirar bien por los pulmones y respiran por la parte lateral. Entonces les cuesta respirar y tomar la vida. Todo esto se debe a esta resistencia que yo tengo, ¿ya? Y lo que estábamos hablando un poco, el tema de que las personas se bloquean y se anulan, y bueno, y estábamos hablando del tema de que la gente se amarga y de fondo su vida, vamos a decirlo así, se acorta también. Entonces, Pedro, queda claro desde ahí que el tema de la resistencia, ¿qué es lo que hace en el fondo, Pedro? Cada vez que yo me estoy resistiendo, desde el punto de vista que me estoy enfadando, que estoy culpando, que estoy resignándome, yo lo único que hago es perder energía, me contracturo, me estreso, soy poco creativo. Entonces, imagínate, Pedro, ahora un montón de cantidad de personas que tienen que resolver problemas no los pueden resolver porque muchas veces están en resistencia. Por eso que es tan importante lo que hablamos, un tema de aceptar la vida y fluir con ella, que en el fondo sería, me adapto y fluyo con ella. Pero para eso, Pedro, tengo que entrar en un tema muy puntual, que es entrar en la calma. ¿Me adapto? Voy a leer algunos comentarios de su clase. Pilar, muy cierto, fui muy resistente
Y espérate. Ahí, mira, muy cierto, fui muy resistente ante este bicho de hoy. Fui positiva, mucha resiliencia y paz y sin desesperanza. Bueno, Emilio Román también dice que anda más hippie, con más amor, y que últimamente ve que cuando la gente se enoja ya a veces le da un poco de risa. Sí, a veces uno se da cuenta que uno se enoja por cosas tan banales y pierde tanta energía en eso, como dice el profesor, enfado. Sí. Bueno, acá Eva Hinojosa dice, profesor, una clase magistral, gracias por su enseñanza. No hemos terminado, ¿eh? Lo dejo. No. Solamente estaba leyendo las opiniones de nuestros videntes para poder acompañarnos. Sí, no, sabes que es súper bueno escuchar también, Pedro, para saber si yo he explicado de una forma clara y veo que la gente sí, y claro, ahora yo estoy explicando un tema puntual que tiene que ver mucho con que la gente al entrar en el sufrimiento también va a estar en carencia. Entonces hay mucha gente que está también mucho con el tema del dinero, pero también hay un tema que va a ser un tema de salud, un tema de estrés, un tema de convivencia. Entonces, mira, Pedro, quiero contar lo siguiente, mira. Generalmente se está diciendo en este momento que la gente está sufriendo mucho, está muy asustada. Y lo primero que tiene que hacer la gente, esto a nivel médico, ¿eh? Todo esto a nivel médico, porque se está, mira, ¿hacia dónde vamos, Pedro? Vamos a un tema de salud mental. Y entonces aquí la raíz de todo esto, no sé si se entendió bien al principio, el sufrimiento es una forma de pensar. Entonces, cuando yo me resisto a algo, cuando yo en el fondo no me adapto, mira, yo te voy a poner un ejemplo. Yo mismo y mucha gente le ha pasado lo siguiente y lo pasamos muy mal en un principio. ¿Y cuál es? Mira, Pedro, esto. Cuando llegó esta situación de la pandemia y yo hacía todo presencial, nunca había hecho clase online, yo me resistí y lo empecé a pasar muy mal. No, yo el primer día empecé con las clases online, el primer día. Bueno, tú eres mucho... Nos encerraron como el 29 de marzo, yo el 30 llamé a la Mónica Madre Tierra y le dije, Mónica, ¿se te va a hacer clase online? Claro, vamos, hicimos la clase al tiro. Bueno, significa, Pedro, en ese aspecto, entonces tú eres más, vamos a llamarlo así, adaptable y aceptas la situación. En el caso mío, yo me resistí, pues, Pedro. ¿Y qué pasó, Pedro? Me empezó a afectar y empecé a sufrir. Claro. Empecé a sufrir en forma económica, interna. ¿Y sabes por qué? ¿Cuál era mi duda, Pedro? ¿Voy a llegar igual a la gente cuando yo la tengo en forma presencial? No, no voy a llegar porque estoy hablando con una cámara. Va a llegar más. Claro, mi visión no estaba tan así, pues, Pedro. ¿Te das cuenta? Ahí están mis esquemas mentales. Aquí nos vemos los ojos. Entonces, ¿qué pasó? Yo no lo veía así, Pedro. ¿Y qué pasó? La vida me llevó y dije ya, ok, mira, Pedro. O, mira, y aquí vino el tema, pues. El que se resiste pierde. Pierde. Bueno, yo me estaba resistiendo, así que lo que estaba haciendo Pedro estaba perdiendo. Bueno, ¿qué tuve que hacer, Pedro? Justamente la segunda parte. La aceptación, que en el fondo es adaptarme. Me adapté y mira dónde llegué. A una invitación tuya, y doy las gracias por estar aquí, a estar en Amigos del Alma. Mira dónde llegué, adaptándome, así ya, ok, voy a hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Pedro? Que han explicado en este momento que, de alguna u otra forma, la primera parte para salir del sufrimiento tiene que ver mucho, Pedro, con la reestructuración de la manera de pensar. Esa es una parte muy importante y ahí estuvimos explicando varias cosas con respecto a esto. Pero también, Pedro, hay 4 elementos que podríamos dar para las personas para trabajar un poco este tema que está pasando de salir de estos estados de sufrimiento. Entonces, yo los voy a poner, Pedro, y los voy a explicar. ¿Qué te parece? Para que la gente le dé vuelta un poquito, porque estas herramientas son muy simples, son desde la parte médica y se están dando a nivel mundial para que la gente pueda de alguna otra forma poder estar mejor. Entonces, mira, las voy a poner en un cuadrante y si quieres tú las vas leyendo y yo las voy explicando. Vamos a poner la número 1, Pedro, y tú la lees, a ver si se ve bien, Pedro, si tú me dices cuál es. Postura. Postura. Perfecto.
¿Qué es lo que se está explicando a nivel, digamos, mundial con respecto a este tema desde la parte médica? Lo primero es tener claro que si queremos cambiar nuestros estados de sufrimiento, que tiene que ver con rabia, con resentimiento, con miedo, lo primero que habría que hacer, Pedro, es cambiar la postura corporal. Postura corporal. ¿Qué es lo que significa esto? Lo que se ha estudiado, Pedro, desde la neurociencia y desde la parte médica, Ya que me la puse, ya me voy a sentar bien antes que... Ya. Exacto, que la postura corporal, y esto, lo que tú acabas de hacer justamente es lo que ellos también comentan, mira, la postura corporal genera, vamos a llamarlo así, una generación de hormonas, ¿ya? Que van a ir por tu sangre, ¿ya? Si dejas que tu postura caiga, se encoja y tu voz sea una voz temblorosa, inaudible, Pedro, tú acabas de entrar en una situación donde va a haber debilidad y va a haber carencia. ¿Qué es lo que se ha estudiado con respecto a esto, Pedro? Mira, posturas que dan poderío. Ojo con lo que vamos a decir. Si usted, lo que acaba de hacer Pedro, se sienta derecho, echa los hombros hacia atrás, ¿ya? Y mira hacia el frente, usted inmediatamente se va a empoderar y va a cambiar dos cosas que ellos explican. Va a cambiar sus pensamientos y va a cambiar, vamos a decir, lo que pasa en su cuerpo, en su estado de ánimo. Mira, Pedro, lo que se ha estudiado. Las personas que están 2 minutos con el cuerpo caído, con la mirada hacia abajo, esas personas les sube la cantidad de cortisol, que es la hormona del estrés, y baja la testosterona. Y tú me vas a decir, la testosterona, sí, la testosterona está en los hombres como en las mujeres, y la gente la asocia solamente lo asocia, ¿sabes con qué? Con la parte sexual. Pero mira lo que se estudió sobre la testosterona en la neurociencia, que la testosterona es la que permite estar enfocado y no distraerse. ¿Qué te parece, Pedro, eso? Fabuloso. Por lo tanto, todos los amigos del alma, la postura es derecho, hombros hacia atrás, corporal. ¿Y qué es lo que ellos dicen? Solamente estas posturas de estar derecho, tanto que hablaban hasta en la yoga, que cuando te hacen meditar te pongas derecho. Ya. Eso de estar derecho, mirar hacia el frente, hombros hacia atrás, te da una postura de poderío. Ya. Cambia tu estado de ánimo y cambia tus pensamientos. Por eso es tremendamente importante lo que estamos explicando. Porque ¿qué es lo que se estudió? Que la postura afecta a la situación hormonal del cuerpo. ¿Qué te parece, Pedro? Fabuloso. La gente lo puede hacer en su casa. Entonces, sentadito, derecho, nada de estar hacia abajo ni encogido, no. 2 minutos, Pedro. 2 minutos y te vas a ganar una cantidad de cortisol que va a subir y va a bajar la testosterona. Es decir, no vas a tener ganas para estar enfocado en tus objetivos y tú vas a tener más estrés. Por lo tanto, vamos a la segunda, Pedro, mira. A lo milico, dice Emilio Román. Bueno, te voy a contar. El que dijo lo milico justamente se estudió a todas estas personas que van a la guerra y van a estos que son de élite. ¿Y por qué insistían tanto en la postura? Porque ellos ya sabían que la postura cambiaba el estado de ánimo, les daba seguridad y empoderamiento. Mira la segunda, Pedro. El foco. Foco. Esto nosotros mayormente lo hemos conversado en los programas anteriores. Y el foco... Eva Hinojosa dice, profesor Felipe, con usted no necesito doctores, gracias. Bueno, nosotros aquí estamos justamente dando información, pero como siempre decimos con Pedro, ¿no? No se olvide, si tiene cualquier tema, tiene que visitar a su médico. Bueno, ¿cierto? Bueno, el foco lo hemos conversado. ¿Se acuerdan? Tanto Sí. que teníamos hasta una frase, ¿cierto? Todo lo que tú te concentras aumenta. Bueno, ¿qué es lo que han explicado desde la parte médica? Donde llevas tu atención, si tú llevas atención a lo mal que está todo, a la incertidumbre que está reinante, a lo peligroso que es el virus, eso lo que te va a llevar, Pedro, es a una sensación de desesperanza y impotencia, que ya vimos que es una forma de resistirse y eso nos puede llevar justamente a una gran debilidad. Por lo tanto, recuerden, por favor, amigos, todo lo que tú te concentras aumenta. ¿Ya?
Pedro, algo que tú manejas bastante bien y que ya también lo hemos conversado, ¿cierto, Pedro? Mira, El lenguaje. el lenguaje, ¿cierto, Pedro? Me encanta el lenguaje. Bueno, ya hemos hablado también de esto y de qué hablamos, el tema de las palabras. Entonces, cuando hablamos de las palabras, ahora, ¿cuál es el tema? Las palabras que utilizas, ¿te empoderan o te debilitan? Tremendamente importante. Esto ya lo hemos repetido tanto que se acuerdan que lo que hemos dicho, en el fondo no hay problema, solo asuntos por resolver. Totalmente. ¿Ya? Y cuando tenga algo difícil, diga poco fácil. ¿Qué te parece? Y ya aparece. Y la última. El lenguaje es magia. Así es. Oye, la última, porque ya veo que está quedando poco tiempo, Pedro, es la última, Pedro, mira. Uy, esa me fascina. La imaginación. La imaginación. ¿Qué es lo que se habla sobre este tema? Pedro, mira. La imaginación es justamente la creación que todos tenemos. Bueno, la imaginación se dice que es el taller de Dios. ¿Qué es lo que la gente cuando esté imaginando cosas, por favor, para que usted se empodere, para que usted no entre en sufrimiento? A mí me fascina la imaginación. ¿Cierto? Crea realidades maravillosas donde tú te sientas bien. O si te proyectas en el futuro, proyéctate, digamos, con felicidad, con salud, con alegría. Entonces, mucha gente lo que hace, fíjate, está imaginando y visualizando cosas que a veces pueden ser bastante complejas. Pedro, estamos en la hora, así que yo... Muchas gracias, profesor. Voy a sacar la carta del día. Estuvo muy buena la clase y sale la rueda de la fortuna. Bueno, maravilloso. Aprendimos a hacer cambios, a adaptarse, a resistir, y el que se resiste pierde, y el que se adapta, y el que se adapta resiste también. Me gustó, yo me quedaría con que el que se resiste pierde. Bueno, gracias, profesor. Muchas gracias a todos y gracias a ti, digamos, Pedro. Muchas gracias. Si quieres saber más sobre los talleres y los diplomados, visítanos en felipecaravantes.com.